En el último capítulo de Family Van Expedition, capítulo especial que mostraba 24 horas en el parque de bomberos con David y que por cierto nos hicieron retirar, terminaba con una carrera kilométrica para intentar llegar a tiempo a nuestro vuelo que nos traerá de vuelta a Sudamérica. Yo no puedo correr más. Llevo 30 kilos conmigo. Pero primero empecemos por el principio y pongamos un poco de contexto a cómo llegamos hasta aquí. Y vamos camino al aeropuerto. Creo que lo último que os habíamos contado fue que nuestra furgo llegó a Bélgica y ya fuimos a por ella. A nuestra vuelta celebramos primero el cumpleaños de Koa, después el de Kaya y por último el mío. Increíble lo rápido que ha pasado el tiempo. Salimos que Kaya tenía 1 año y Koa 3 y recién cumplieron 5 y 7. A los niños también les hizo ilusión poder asistir al último día de Bueno, cole. pues mirad dónde estamos ya y lloviendo. Estamos en Sabadell, casa que con el cansancio, el agotamiento y sin dormir pues no os hemos enseñado nada. Y los niños hemos llegado a media mañana y ahora esta tarde van a ir a la escuela un ratito y mañana ya empiezan. Que aunque muchos no lo sepáis y a veces nos critiquéis por ello, los niños sí están escolarizados. Incluso tuvimos tiempo para irnos un fin de semana de camping con nuestra querida furgoneta. Bueno, ya estamos en marcha, estamos en nuestra casita, pero al otro lado del charco. Hacía 3 años, ¿no? Hacía 3 años que no conducíamos por aquí desde que la mandamos a Estados Unidos. Y en nuestra primera salida, mirad lo que tenemos. Espera, a ver si se ve. No se ve. Bueno, es la Moreneta. Para los que no sois de Cataluña, es la patrona de Cataluña, ¿no? La Moreneta. Y nos lo mandó Nuria para que nos proteja en nuestros viajes y así ya nos deshacemos de esta mala suerte que nos ha perseguido estos últimos meses. Así que nada, nos vamos con la Moreneta de camping. Bueno, pues así empezamos la mañanita jugando al juego de las sillas. Anda que no se lo pasan bien. Sabeu que us hem dit que tenim una sorpresa? Pues ara quasi és l'hora de la sorpresa. Quan jo us digui heu de tancar els ulls. Aneu amb els ulls tancats, Ulls tancats! Ulls tancats! No obriu ni de broma, No obriu ni de broma. ¿Os acordáis de los amiguitos inseparables de Koa y Kaya que conocimos en la Patagonia? Pues por esas casualidades de la vida han venido unos días a Europa y están camino a Francia y nos encontramos justo aquí, en Sant Pere Pescador. Chin chin, amigos del mundo en Cataluña. Así fue como nos conocimos. Parqueamos uno al lado del otro en Chile, en Chaltén, creo que fue. ¿Chaltén? ¿Dónde fue? ¿En Chaltén? En Chaltén, El Chaltén. en Fitzroy. Sí, Un día despejado en Fitzroy. es verdad. O sea, nos conocimos y vimos el Fitzroy que no lo ve casi nadie. Es que, no, bueno, tuvimos súper suerte. Y llegó el momento de despedirnos otra vez. Fue corto pero intenso. Esta vez no es un adiós, Pues nada, sino ahora- hasta pronto. La próxima vez en enero cuando haga Alessi, frío. Sí, cuando... ¡De calor a frío! De calor a bueno, frío. y así terminamos fin de semana de camping. Y después empezó la cuenta atrás para los preparativos del nuevo viaje. Bueno, pues estamos en el día -3 antes de irnos y estoy empezando a preparar toda la ropa de los niños. Que bueno, en realidad siempre nos llevamos poca cosa. ¿Qué te vas a llevar? No muchas cositas, Y como ya sabemos que los imprevistos pasan siempre en los peores momentos, pues apenas 2 días antes de irnos entraron a robar a casa de la madre de David. Y es que parece que los robos en hogares están en auge en esta época del año. Ahora sí, llega por fin el día de partir.
Los que hace tiempo que nos seguís ya sabréis que al destino le gusta siempre ponernos a prueba en nuestros viajes. Así, el primer vuelo salió con 1 hora y 15 minutos de retraso. Unos pasajeros perdieron el vuelo y tuvieron que buscar y desembarcar su equipaje. El problema, que nosotros teníamos solamente 1 hora y media de empalme. Bueno, pues son las 5 en Lisboa y nuestro vuelo salía a las 5:30. Ahora el dilema está en si nos van a esperar o no. Pero sea lo que sea, va a ser correr y estrés. Vamos a ver. Supongo que ahora ya entendéis de dónde venían las carreras dentro del aeropuerto. Yo no puedo correr más. Llevo 30 kilos conmigo. Y miraculosamente, no solamente nosotros llegamos al segundo vuelo, sino que nuestro equipaje también. Buenas noches a todos o buenas tardes. Bueno, pues un lunes más empezamos un capítulo un poco diferente. ¿Sabes dónde estamos? Estamos en un avión. Y estamos solas porque David y Koa están muchos asientos más para adelante. Imagino que estaréis un poco perdidos ahora mismo. Nosotros hemos estado desconectados por varias razones. Primera, porque hemos estado súper ocupados haciendo 1000 cosas. Pensad que después de estar casi 4 años fuera, pues bueno, la vuelta siempre tienes millones de cosas por hacer. Y bueno, pues ya ves que han pasado 2 meses y volvemos a estar montados en un avión. Somos partidarios, sobre todo David, de no hacer vídeos por hacer. De que si no hay algo interesante que contar, pues mejor no contarlo, ¿no? Porque sí es cierto que muchos creadores de contenido que tienen la facilidad, pues crean contenido de su día a día en casa o sin más. A nosotros nos cuesta más porque estamos acostumbrados a hacer aventuras, contaros aventuras y compartir nuestros viajes. De todas formas, bueno, si aunque no estemos viajando os gustaría pues que os enseñáramos nuestro día a día, pues también podríamos hacerlo. Ya es que pierdo el hilo, no sé, es que estoy que no puedo ni moverme. O sea, ahora mismo estoy engarrotada del cuello. Nos hemos pegado unos 1000 metros o 2000 metros lisos con 30 kilos en la espalda, corriendo por todo el aeropuerto. Bueno, pues llegamos y las maletas 1, 2, 3 y 4 las tenemos todas. Ni me lo creo que han llegado, ni me lo creo. Esto de alerta, y antes de despegar ya he visto que en principio estaban con nosotros las maletas. Está súper bien, es una tranquilidad, la verdad. Bueno, pues ya está. Hogar, dulce, hogar. Bueno, ya mañana os hacemos el tour. Ya ha llegado todo. Y son las 5:15 de la mañana, de la madrugada. Así que a ver si conseguimos dormir. Y mañana será otro día. Acabamos de llegar a Brasil, primer día, y hoy tenemos mucho trabajo. Aparte de ordenar las bolsas que llevamos, gestionar todo lo de la casa, que hace año y medio que no venimos. Nuestras llegadas a Brasil suelen ser no estresantes, pero sí a contrarreloj para poner la casa a punto antes de que lleguen los primeros clientes y empecemos los cursos de kite y viajes por la costa brasileña. Pero en esta ocasión, al haber venido antes de la temporada alta,
Nuestra prioridad son los niños y hacer actividades con ellos. Y si os quedáis a ver el capítulo de hoy, os mostraremos por qué hemos hecho de Brasil nuestra segunda casa. Bienvenidos a Taiba. Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Buenos días. Bueno, hemos conseguido dormir 4 o 5 horitas del tirón. Y nada, estamos ya todos en pie de vuelta a casita. Madre mía, cómo han crecido las palmeras. Las plantó Koa. Os enseñaré una foto que Koa estaba de bebé y la palmera recién plantada. Madre. Bueno, y esta primera noche hemos dormido los 4 juntos en la super cama. Pero esta va a ser la habitación de Koa y Kaya. ¡Anda que no! Bueno, pues nos vamos a hacer una primera compra. Y tenía muchas ganas de ir en buggy. Bueno, pues primera misión del día es comprar comida. Este es el supermercado más grande que hay alrededor nuestro. Está, bueno, a unos 20 minutos de casa. Y la verdad que está súper bien comparado pues todo lo que encontramos en el pueblecito, que es muy básico. Bueno, la segunda misión del día era venir a nuestro mecánico para pagar. Bueno, pues este es nuestro mecánico de confianza aquí en Brasil. La verdad es que son personas súper honestas y súper válidas. Buenos días, día 2 que hemos llegado y nos han dicho que dan clases de surf gratuitas para niños. Así que aquí estamos, primer día, vamos a surfear. Grada. Al agua, al agua. ¡Tacha! ¡Brava! Bueno, pues Koa y Kaya, que lo han hecho súper bien surfeando en las olas. Han cogido varias olas cada uno. Y ahora nos vamos a la lagoa
a probar wing foil por primera vez. Bueno, pues vamos a probar, estamos ya en la lagoa. Estoy aquí dentro porque si no con el viento no se escucha nada. Vamos a dar las primeras lecciones y a ver cómo va. La cuestión es que se lo pasen bien y no tengan miedo. El wingfoil es un deporte acuático relativamente nuevo que combina una tabla con un hidrofoil debajo y un ala inflable que se sujeta con las manos. Con la fuerza del viento, el ala te impulsa y la tabla se eleva por encima del agua. No necesitas solamente viento y muchas ganas de disfrutar. Lo ha hecho súper bien. ¿Te ha gustado? Primer día. ¿Mañana más? Mañana más. Pues venga, va. Y esto es un regalo para una amiga suya que le va a hacer un colgante, ¿verdad? ¡Primer día! Buenos días. Son las 5:50 de la mañana y llevamos ya un rato despiertos. Aquí nos levantamos como los pajaritos, cuando sale el sol y nos vamos a dormir cuando cae el sol. Y los niños ya están súper aplicados. Con sus deberes, empezamos con un poco de caligrafía. Com s'engegava? Amb el botó d'engegat és aquest. Llavors, la rodona, apretes un cop i després un cop llarg. Sí, un cop llarg. Puedo empezar Kaya y después Koa. Y así aprovechamos para enseñaros las vistas de donde estamos en casa. I va. Ves girant, ves girant, ves girant, ves girant, ves girant, ves girant. Vale. Ves cap allà. Vinga, endavant. No, no, ja està bé. No, Bueno, y ahora es Koa el que pilota. Pues vinga, ves a la lagoa, va. Vinga, puja al més, puja a 80 metres perquè veiem bé la lagoa i ves tirant endavant. Molt bé. Anem fins al riu de la lagoa, aviam si està tancat. Molt bé. Poc a poc, poc a poc, poc a poc. Ves baixant una mica, baixa una mica. Ja el pots baixar aquí, a tope. Tope. Muy bien. Esta mañana hemos estado acompañados por nuestros amigos Miriam y Fernando. Viven aquí también parte del año y llegaron ayer por la noche. Se quedaron a dormir la primera noche y ahora los hemos acompañado a casa para que puedan pues preparar su casa. Y nos han regalado una palmerita que la va a plantar Kaya porque todas esas de ahí dentro las plantó Koa cuando era un bebé. Y ahora le toca a Kaya. Vamos a plantar aquí fuera. Será un poco complicado que sobreviva, pero lo vamos a intentar. Bueno, llevo a medio hacer, pero David, que ya sabes que es un cocinitas. ¿Qué vas a hacer, David? Yo nada, ¿qué vamos a hacer? Un helado ¿De qué? de sandía. Pero un helado súper guay, ¿no? Va, ¿a quién le toca? A mí. Y ahora, David, miradlo, el rey de los cocos. ¡Ah! Bueno, pues así conseguimos cocos, que ya sabéis que es una bebida súper hidratante y no hay día
que no tomemos agua de coco, eso sí, natural. A ver, heladito hecho. ¿Cómo habrá quedado? Va, levántalo poco a poco. ¡Oh! Tiene kiwi, espera, kiwi y sandía. Y el de caiga, espera. ¡Wow! Bueno, pues hoy empezamos clases de conducción. Hoy empieza Kaya y mañana Koa. Bueno, pues hora de hacer clases de wingfoil con los niños. Hoy es domingo, hay mucha gente aquí en la laguna, muchos locales, así que nos hemos apartado un poco, nos hemos venido aquí. A la que salga fuera ya con el viento no se escucha nada. Bueno, y Koa, que lo ha hecho espectacular, se ha cruzado toda la laguna sin caerse y los vamos a buscar al otro lado. Vamos. ¡Chócala, Koa! Bueno, pues nos vamos a pasear aquí al ladito de casa a las dunas, que es súper bonito y os enseñamos por qué nos gusta tanto. Bueno, pues llegamos a nuestro pequeño paraíso secreto, que de momento lo conoce poquita gente y que por muchos años siga así. Toma. Ara toca a Kaya. Vinga, ven lluny. Toma. Bueno, pues este es nuestro paraíso. Secreto. Secreto. Y el parque de juegos de los niños. ¿Qué? ¿Divertido o no? Así que nada, muchas tardes venimos aquí a ver la puesta de sol, que es el mejor lugar sin duda. Y yo diría que es de los pocos sitios que en los últimos 20 años no han cambiado nada. Venga, que papá se anima a saltar. A ver si no se rompe nada. Espera. Oh. ¡Koa! ¡El diente! Mira que vaig a buscar aigua. Té, vaig a buscar aigua. Què? Aviam! Oh! Que guapo que estàs! Es que no lo habéis oído. Empieza. ¡No! ¡Me lo he tragado! Digo, ¿qué? Se le ha caído por aquí la arena, que no hemos encontrado de milagro. Bueno, pues no me diréis que no ha sido mágico. Koa sin diente. Las vacas pasando con la puesta de sol. El sitio increíble, aunque Kaya la pobre está. Ay. ¿Quién ha sido? Y después de pasar la tarde en este maravilloso lugar, volvemos para casa. Koa, que está
ultra emocionado. Bueno, pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Os hemos enseñado un poquito qué es Brasil para nosotros, nuestra casa, nuestro segundo hogar. Y Koa, que es que lo tenemos ultra mega emocionado. Se me ha caído el diente. ¿Qué día es hoy? Que lo recordaremos. Día 20. Día 20, muy bien. ¿20 es o 19? No sé. 20. 20 de julio creo que es. Y nada. Pues nada. La semana que viene, a ver, David, ¿qué pasa la semana que viene? La semana que viene volvemos a descansar. Aunque la semana pasada no descansamos, que sino que nos hicieron retirar el vídeo. Bueno, es que no lo hemos contado bien. Bueno, lo explicamos, si queréis lo explicamos. La semana que viene vamos a hacer un directo. Así que si tenéis preguntas o algo que nos queráis decir, pues o nos lo ponéis en comentarios o si no en directo nos lo preguntáis. Si nos lo ponéis en comentarios mejor, así ya sabemos preguntas de antemano. Lo podemos preparar un poquito. Y si no, pues nada. Pero a ver si os animáis. Chile, Argentina, Perú, venga. Que se note que estamos en Sudamérica. Brasil también. Brasil. Que nos habéis dejado un poco de lado, ¿eh? Desde que volvimos a Europa nos habéis dado un poquito esquinazo. Bueno, hemos bajado otra vez a nuestra habitual de, bueno, no, de 3000 o así, pero bueno. El directo no empieza hasta que no estemos conectados 25. De España, que bueno, 5 horas menos aquí en Ceará, en Brasil. Ya pues calculad, ya sabéis la hora de siempre. Isabel seguro que no falta. Cristian tampoco. Fernando lo ve, bueno, creo que está de vacaciones. Ya habrá mucha Fernando, gente. Sí. Ya vamos a ver. Súper buenos. Pues venga, va. Ganados. ¿Quién lo despide? Calla, ¿lo despides tú? Adiós. Adiós. Hasta la semana que viene. Chao.